es una de las voces más escuchadas y más lúcidas en toda esta temática que estamos abordando hoy. Cristian ha dado charlas por todos lados, muchos de ustedes seguramente ya lo han escuchado. Su mensaje siempre es muy inspirador y se renueva todo el tiempo, siempre es muy lindo escucharlo. Así que es por eso, Cristian, que te hemos dejado como el postre de la mañana. Muchas gracias. Gracias. No me lo hacen fácil, ¿no? Es como las películas, siempre digo lo mismo. Te dicen que está buenísima y cuando vas... Quiero empezar con una práctica, ¿no? Vamos a hablar de práctica, hablamos mucho de práctica y la primera práctica en realidad conscientemente es señalar, más que agradecer, es apreciar y señalar a Agustina y a Gabriel. Agustina y Gabriel representan, un poco como hablaba Alexander, las personas que se animan a dar ese salto, a salir de esa zona de confort y a hacer. Ambos directores de instituciones reconocidas, con su trayectoria, con toda la seguridad que uno puede decir, bueno, ya llegué y me quiero quedar acá. Y ellos tomaron el desafío este año de tomar un colegio que estaba cerrando prácticamente y abrir un nuevo colegio. Y no solo el desafío es abrir un colegio, sino tomar un colegio con su matrícula, con su cultura, con los niños y hacer esta propuesta. Empezar a transitar el camino, porque en realidad hoy nos encanta esto, pero llevarlo a la práctica es un desafío enorme. Y es un desafío de reconfirmación todos los días, cómo uno genera los grupos, esto como decía Alexander, cómo nos escuchamos y cómo nos hablamos, porque muchas veces estamos solo de acá y se enciende la competencia, el miedo, el temor, y cómo nos damos cuenta que tenemos que volver a conectar con algo que nos permita escuchar desde un nuevo lugar hacia donde vamos, ¿no? Como dice Scharmer, cómo pensar desde el futuro, sabiendo que hoy la estructura que tenemos todavía es del pasado. No podemos ir más allá del trabajo y la práctica que estemos haciendo en lo cotidiano. Por día tenemos 50.000 pensamientos y la mayoría de ellos están teñidos por nuestro paradigma anterior. O sea que tenemos que estar atentos a cómo estoy pensando y qué es lo que dejo que permanezca en mi mente para tomar una decisión. Porque eso es elegir. Maturana dice que la mente es una herramienta más que para que sea inteligente, para elegir. Y para elegir primero tengo que tener la capacidad de tener una perspectiva para poder ver las opciones que tengo. Y la mayoría de nosotros vive en el automático y con el automático no hay opciones. Tenemos la opción de competir, luchar, comparar y juzgar, o permanentemente al lado la opción de poder cooperar, colaborar y confrontarme con ese desafío, por más que no lo sienta, animarme a soltar. Es decir, bueno, yo me animo, prefiero confiar a operar desde el miedo. Y es una práctica, esa es la práctica. Así que un aplauso realmente para Gabriel y Agustina. Y apoyarlos, yo creo que hay que apoyar el colegio, porque el otro día en una reunión hablábamos de los faros. ¿Quiénes son los faros hoy? Porque hay que ir donde está el faro. Hay que ir al lugar donde se está haciendo esto, ¿no? Se está haciendo en la trinchera. Así que por un lado eso, y si hablo del Global y de Agustina y Gabriel, no puedo no de hablar de Camila Agostini, que está acá, creo. Ahí está, Camila, parate, por favor. Camila es la fundadora de Amaranta, y Amaranta también está haciendo futuro, y en realidad está encarnando en una de las áreas donde uno no puede mentir, que son los chicos de 0 a 4. Si no estás ahí, no estás resonando esos estados elevados de resonancia y de apego seguro, los chicos te lo van a hacer saber. O sea que ahí no hay, ese es nuestro norte. Yo creo que todo lo que estamos hablando del desafío que tiene que ver con esa práctica, ¿no? Que es, la charla se llama la práctica del asombro, pero en realidad es la práctica de asombrarse, porque todo es asombroso en realidad. Y nada más asombroso que la vida, ¿no? Esto lo podemos gestionar automáticamente con un bien, que yo tengo que terminar el colegio, me tengo que casar, tengo que ir a la facultad y tengo que tener hijos, o en realidad empezar a aprender que esto nos está diciendo. Acá está escrito todo lo que estamos hablando hoy, está escrito, es describir lo que pasa en la concepción en el año para entender que estamos diseñados para dar y recibir amor, ¿no? Como dice Maturana. Y yo creo que, bueno, si podemos colaborar con Amaranta sería estar realmente poniendo las acciones donde ponemos las palabras, así que tienen la página, tienen el papelito, tienen todo lo que tienen capacitaciones. Yo creo que Amaranta debería estar la próxima en una charla de estas dando la capacitación de cómo ellos capacitan a sus voluntarios. Así que gracias. Tienen la información, los libros afuera o los papelitos y todo.
Y en realidad todo empieza y termina acá. Si nos olvidamos de esto, porque acá es donde nos hacemos. Si entendemos el apego y el apego seguro, estamos entendiendo todo. Todos nosotros, todo lo que tenemos que desandar tiene mucho que ver con el temperamento, con qué mandatos recibimos y después el entorno que nos tocó. Y eso no está ni bien ni mal. Lo único que nos dice es dónde estamos, ¿no? Y como hablamos de prácticas, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se están sintiendo ahora, en esta jornada? Bien, bueno. ¿A quién le preguntaron cómo se sentían? ¿Qué movimiento hicieron? ¿O le preguntaron de al lado para que el de al lado les diga? Porque la mayoría respondió automático, yo no sé, pero demasiado bien. Porque bien es una de las cientos de variables, las sensaciones que tenemos en el cuerpo todo el tiempo. Entonces yo digo, ¿cómo nos sentimos toda la mañana? Y hacemos un resumen. Pero en realidad toda la mañana no existe ya, es en este momento. Yo puedo después cognitivamente decir, bueno, aprendí esto, y hago una reflexión. Pero en realidad el gran desafío es cómo me siento ahora, ¿no? Y saber hacer el movimiento que hago. ¿A quién le pregunto cómo me siento? ¿A quién le preguntamos? Al cuerpo. Pero la mayoría de nosotros estamos acá la mayor parte del día, ¿no? Es esa sintonía que hablábamos toda la mañana. Y esa es la gran novedad, entre comillas, que estamos hablando hoy, ¿no? Así que si yo preguntara, de verdad, que es como el chiste, ¿no? ¿Cómo te sentís? Y bien, pero o si no querés que te cuente de verdad cómo me siento. Y en realidad es lo que yo elijo a sostener, ¿no? Cuando me doy cuenta de algo, yo siempre puedo hacer algo. Pero no para cambiarlo y suprimirlo, sino para comprenderlo. Y eso es clave, porque ninguna emoción es negativa o positiva. Son los grandes maestros, como venimos diciendo. O sea, la conciencia está evolucionando y creo que lo inédito hoy es que estamos despertando a que tenemos una mente, pero no somos la mente. Y eso es revolucionario. Tenemos emociones, pero no las somos. Pero tenemos que tener una herramienta para poder ver eso. Así como tenemos ojos para ver para afuera, ¿cuál es ese órgano sensorial que nos permite sentir y encima que nosotros lo perfeccionemos? Yo puedo tener un oído, pero para la música tengo que entrenarme. Y ahí es donde me hago la pregunta de la empatía. ¿Qué es la empatía? ¿Es una motivación? ¿Es algo motivacional? ¿Es una emoción? ¿O es un sentido? Porque yo te siento a vos. Y la empatía se construye a partir de ver tu rostro, pero a ese rostro ponerle el tono de voz que tenés, la actitud corporal, porque un rostro puede tener miles de significados si no se acompañan de otra postura corporal y de otro tono de voz. ¿Con qué siento eso? Steiner, el padre de la antroposofía, habla de esto, el sentir la voz del otro, el sentir el estado interno del otro y el sentir el ser del otro. Y la educación es de ser a ser. Tenemos que animar a despertar el ser y el primer lugar es tratar de definirlo, porque en realidad creo que no existe llegar al ser, sino es un siendo todo el tiempo. Pero para eso yo tengo que estar muy atento, porque la vida y el sentir es como un río. El sentir cambia todo el tiempo, cada segundo cambia. Cuán atento tengo que estar para poder aprovechar y no trabarme en ningún lado. La idea y el pensamiento y los juicios me fijan en el tiempo. ¿Cómo hago para seguir usando la mente, viéndola, pero a la vez conectarme con la energía que siente la vida? Porque la vida está acá, la atiendo. Yo me puedo identificar con que yo soy Christian Plebs, como decía Lorena, médico, o con la vida que me habita, que es la misma que te habita a vos y que habita todo el universo. Y permanentemente primero nos identificamos con el fierro, con la forma, con lo material, y después de la vida. Y parte del grupo, ¿no?, con el que trabajamos con Atentos de la Naturaleza, Amaranta trabaja de 0 a 4, nosotros trabajamos de 4 para arriba, y en realidad por suerte cada vez nos llegan chicos más de edades más tempranas. Si yo me identifico con el diagnóstico y uso el diagnóstico, genera una profecía autocumplida. Nuestra tarea de estar en esto, el interés principal fue justamente porque cuando uno empieza a practicar, desaparecen los diagnósticos. Porque uno realmente empieza a poder estar y darse cuenta cuando está en el diagnóstico y qué hacer para volver a un lugar donde yo no te juzgo. Y es una práctica viva todo el tiempo. Y uno lo ve en la clínica, cuando uno atiende desde este lugar o cuando uno atiende del otro lugar. Y no es que es un lugar ideal, es un lugar de trabajo interno, pero quizás es el propósito, como decía Beto al principio, esto de conectarse con la humanidad compartida. Cuando me olvido, ¿cómo me siento? Y cómo me siento cuando estoy alineado. Y para eso tengo que tener un cuerpo bien afinado sintiendo, porque es el que me dice dónde estoy, cómo me estoy tratando, ¿no? Entonces, de vuelta, ¿no? ¿Se sienten bien? El cuerpo les dijo que se sienten bien. Nadie tiene dolor de cintura, ni le duelen las rodillas, nadie tiene hambre.
Todo el tiempo esto está pasando. Y ni bien ni mal, sino es la riqueza de la vida. Conectarme con el cuerpo me da vida, me da propósito, me da sentido. Sé que es una de las prácticas más importantes. Cierren los ojos un segundo, sin acomodarse. Cierren los ojos. Y fíjense a dónde se va la atención naturalmente, sin tener que hacer nada. Si se va un sonido, se va el cuerpo, les duele, se va un pensamiento. Fíjense, libre, la atención libre. Fíjense cómo se siente el cuerpo, si se siente todo igual o hay lugares que se sienten distintos. Cuando no hablo, automáticamente, ¿quién decide ir a escuchar el aire acondicionado o no? Muchas veces no decidimos qué pensar, pero darnos cuenta a dónde vamos. Pueden abrir los ojos. Ahora les voy a dar una pequeña tarea un poquito más desafiante. Párense y les voy a hacer un ejercicio que hacemos con los niños que se llama Fresco y en Forma. Y quiero que hagan espacio si pueden, y pongan las manos como dos cuenquitos. Yo voy a dejar el micrófono. Vamos a despertar un poquitito más el cuerpo. A ver qué nos dice. Y de vuelta sientan lo que sienten. Si sienten latidos, sienten la vibración en las manos. No hay nada extraordinario o al revés. Es lo ordinario o lo extraordinario en lo ordinario. Y es esto, la práctica. Es estar atento a lo que el cuerpo me dice cada segundo. Sientan esa energía que sienten, algunos la sentirán, porque de vuelta no es que hay que sentir algo cuando uno practica, justamente es pausar para estar con la experiencia que sea en el momento que sea. Pero la práctica sostenida de observar, de llevar luz, porque por algo le llamamos la conciencia, la luz de la conciencia. Cuando yo me corro del pensamiento y llevo la conciencia y la atención al proceso de estar viviendo, yo llevo luz, cambio. Algo cambia y eso empieza con una pausa. Se pueden sentar, gracias. Tradicionalmente lo que haríamos después de una práctica hicimos la experiencia y después iríamos a la reflexión, a la profundización, a la conceptualización y después a volver a hacer la experiencia. Eso se llama, los círculos de aprendizaje de Kolb. En realidad no tenemos que hablar ni de mindfulness, ni de shamatha vipassana, ni de meditación, sino básicamente es cómo genero ese sentido que me permite ir para adentro, así como voy para afuera, tengo un método para aprender, yo necesito un método para mirar para adentro. Y es exactamente el mismo método con el cual armamos la mayoría de nuestras ciencias, es un método científico de observación interna. Entonces, nosotros necesitamos las comprobaciones para hacerlo, pero cada uno es su propio científico. Literalmente somos un laboratorio andante. El tema está que me tengo que acordar de pausar. ¿Qué le genera esto? Mírenlo de vuelta, instantáneamente. Y ahora tengo que... Siéntanlo, porque en realidad es sentir. Y a cada uno le puede generar algo distinto, que no está bien ni mal. ¿Qué genera esto? De vuelta, otra experiencia, ¿no? Estamos enredados, estamos conectados todo el tiempo. Si yo quedo envuelto y enredado acá, hoy hablamos mucho de empatía, sí, de compasión es otra cosa, ¿no? Y compasión, todo el día estamos confrontados con cosas que son más personales o menos personales, pero la vida no es personal, no me pasa a mí. Cuando yo puedo empezar a estar atento, a estar un poquitito más atrás, yo me empiezo a dar cuenta. Por eso hablamos de la compasión como la capacidad de ayudar y no quedar envueltos.
no quedar arrastrados. Pero es una práctica de estar atento, porque la primera, la 10ª, la 11ª vez, y no importa que yo haya llegado a la compasión, en algún momento, como dicen, voy a estar abajo también. Por eso siempre la imagen de la flor del loto, mirando para arriba, la flor al cielo, pero los pies en el barro. Y este es el camino constante de la práctica, viva, porque solo hay práctica. Después podemos pensar, pero darme cuenta cuándo estoy cerca de la práctica, cuándo me alejo, ¿no? Y la práctica no es nada extraordinario, es a lo que hacemos en lo cotidiano, agregarle cada vez más conciencia de lo que estoy haciendo mientras lo estoy haciendo. Y eso sí es lo que hoy en una definición se llama mindfulness, o el mindfulness moderno, o la atención plena. Pero esto tiene más de 5.000 años en las distintas tradiciones, ¿no? Nuestro gran desafío hoy, como decíamos, es que nosotros estamos así. Cada uno corriendo su carrera en un paradigma competitivo. Algunos o muchos el riesgo es que estamos así, aún peor si le teníamos que agregar un desafío. Los chicos están así. Les vamos contagiando nuestro estado. Y en realidad, si quisiéramos resumir todos los desafíos que tienen los niños, acá están resumidos. Hemos quebrado lo suficientemente bueno, como decía Winnicott. Y si seguimos en el mismo paradigma, vamos a querer arreglar esto como si fueran diagnósticos, como si fuera algo mecánico. Y hoy las habilidades no son esas las que necesitamos para arreglar algo. Como dice la frase de Einstein, si seguimos pensando o arreglando las cosas desde el mismo nivel de conciencia, vamos a profundizar los desafíos. Y nuestro gran desafío no es arreglar la oscuridad, sino aprender a prender la luz. Y cada uno de nosotros tiene ese potencial. Eso en salud se llama modelo salutogénico. Yo no hablo del déficit, sino veo cómo alcanzo mis potencialidades, porque cuando yo brillo, me llevo puesto todo. No enciendo mi predisposición genética para el Alzheimer o para cualquier enfermedad, porque yo aprendo a amar, aprendo a usar la felicidad, la alegría, a crearla internamente independientemente de lo externo. Y ese es nuestro potencial humano, estamos diseñados para eso. Naturalmente lo damos los primeros 3 meses cuando tenemos un bebé o un hijo, pero ya a los 6 meses, 7, 8 meses empezamos a comparar. ¿Qué zapatillas le vamos a comprar? Si le compramos las Nike, si el helado tiene, si mi prima tiene, si se sienta, si no se sienta, si se ríe, a qué colegio van. Y empieza a funcionar la máquina. Y perdemos esa magia donde el bebé no hacía nada y nosotros estábamos presentes. Esa sensación de asombro, ese es el presente. Entonces, no basta con entender nuestra época en términos meramente políticos, económicos para entender lo que significa la humanidad. Es preciso día a día tomar conciencia de las formas más profundas del alma. Y estas frases, siempre decimos, de sobrecito de azúcar, que nos encantan, no es por casualidad que nos encantan. Nos están hablando a quiénes somos, a nuestra esencia. Y cómo nos sentimos es el GPS que me dice cuán lejos estoy de mí mismo, de mi esencia. O sea que miren qué importante es estar atento al cuerpo, sintiendo, porque no está mal sentir lo que siento. Como trabajamos con los niños, las sensaciones y los sentimientos son como las estaciones o son como el clima. No tenemos lo que tenemos porque tenemos solo sol, alegría todo el día. Justamente lo tenemos porque también tenemos la lluvia, tenemos el viento, y cada uno cumple su función. Estamos netamente enredados. La gran diferencia hoy es que estamos despertando a la colectividad y a la humanidad compartida, que todo lo que nos pasa no es algo personal, sino es un punto madurativo del despertar humano. Cuando vemos, siempre digo el mismo ejemplo, cuando un bebé entra, si entrar un bebé acá de 1 año y se cae, ¿qué dirían ustedes? ¿Camina mal? Está aprendiendo. Todo lo que está sucediendo en el mundo es como tiene que ser, no puede ser distinto, y no está mal y no está bien, sino es un momento evolutivo, que genera cosas que no están buenas, eso es otra cosa. Pero como hablaba Lorena, la perspectiva evolutiva es lo que nos permite también empezar a ser no reactivos con todas estas cuestiones que nos están sucediendo. O sea que tanto para la crianza como para tomar decisiones, como dice Tish, tenemos que tener claridad y calma. Porque si no vamos a quedar arrastrados por nuestro cuento personal, nuestras necesidades. Porque en realidad la mayoría de nosotros estamos bajo la necesidad, no lo que queremos hacer. Porque tenemos más de lo que necesitamos, la mayoría o todos los que estamos acá. Y esa discriminación, de vuelta, no es buena ni mala, sino es el laboratorio interno de empezar a desgranar para liberarnos de estas cosas para que aparezca lo innato, el bienestar innato que estamos hablando, que lo vemos en bebés de 3 a 6 meses, con un paradigma. Si quieren ver la película La Revolución Altruista o los documentales de Richard Davidson de Bienestar, de National Geographic, ahí están los paradigmas.
muy interesantes para ver que realmente nuestra tarea no es enseñar a ser buenos, sino a estar en esos lugares de atención y de calma que permita que emerja la bondad. Como decía Lorena, crear las condiciones. La definición de educación es sacar desde adentro. Nos gusta, pero es un triple desafío tener que estar ahí que armar una clase y dar una currícula de manera para cumplir. Y de vuelta, no está bien ni mal. ¿Y cómo hacerlo? Cada escuela tiene su idiosincrasia, cada maestro tiene su personalidad y su constitución, pero cuando ya empezamos a ver que estamos compartiendo la humanidad, uno de los grandes desafíos es cada vez que pasa algo, ver si juzgo o si realmente puedo ir a la confianza, que es esto de la afiliación un poquitito más arriba. Es una práctica. Cada uno elegirá qué práctica. Si es la atención, si es la parte emocional, como hablaba Tania, si es la toma de perspectiva. Pero en realidad, en las sabidurías antiguas, esto se daba en la práctica misma. Porque la práctica era en comunidad, era con un maestro que daba el ejemplo y era de alguna manera con cierta teoría que nos guiaba. Hoy nuestro gran desafío es que tenemos que encontrar esa coherencia de la práctica, ¿no? Y cómo despertamos estas capacidades. Y de vuelta en este juego, ¿no? Una de las cualidades del alma es esa capacidad de ver todo nuevo todo el tiempo, algo fresco. A mí me ayudó mucho a entender el fenómeno del asombro. El asombro es cuando estamos ante algo que no tiene explicación. ¿Y qué generalmente nos causa asombro? Cuando queremos irnos de vacaciones o cuando estamos quemados, ¿a dónde vamos? ¿O a dónde volvemos? A la naturaleza. Un cielo estrellado, una montaña, un río. Hay una fracción de segundo donde somos uno con eso, donde la mente se silencia. Y al segundo siguiente, obviamente, ya queremos vivir ahí, la cámara, bueno, todo lo que siempre decimos, que queremos sacar la foto, quiero renunciar a mi trabajo, quiero una motorhome, ¿no? Porque hasta tenemos esos arquetipos, todos, porque somos iguales en ese sentido. Estamos añorando algo que es común. Y el asombro es ese lugar. El asombro puede venir de afuera hacia adentro o yo puedo empezar a generarlo cuando me acuerdo y sé y lo exploré y me dice, ¿qué es el asombro? ¿Por qué me siento así cuando me asombro? ¿Es algo emocional o literalmente yo hice tanto silencio y tanto espacio que me conecté con algo más? Porque cuando uno empieza a practicar, uno no practica para ser bueno o por la salud. Aparece algo más. No hay forma de explicar eso, algo más. Por eso estas prácticas tienen más de 5.000 años. Y recién ahora las estamos entendiendo y hace 30 años atrás las tirábamos al tacho como algo místico o algo esotérico. Hoy estamos aprendiendo que realmente acá hay algo más en la práctica. El bienestar que uno siente de adentro hacia afuera no es únicamente que uno se siente bien. Se siente conectado, se siente interdependiente, se siente parte de algo más. Aparece una confianza que permite justamente tomar decisiones de otra manera. Poco haciendo un juego, ¿no? Esto en realidad lo dijo Steiner en 1921, inaugurando, creo que en 1919 o antes fue, no me acuerdo cuándo inauguró la primera escuela. En la charla él hablaba que hay 3 tipos de educación. Una basada en el miedo, siglo XIX, castigo, si vos no hacés yo te castigo, enciendo tu sistema de alerta, como decía Tishi, como decía Tania. O el sistema cultural, donde vos tenés que hacer algo, tenés que tener algo para hacer. Tenés que ir a la escuela porque tenés que ser alguien. O el sistema que ya sabe que somos, todos los que estamos acá ya somos, 100%. Después nos tenemos que creer o tenemos que desandar las creencias para ponernos en contacto con esa esencia. Y eso no es muy complicado. Lo complicamos con nuestras teorías psicológicas y un montón de cuestiones que son complementarias, porque todo esto completa. No es todo lo anterior era malo y todo lo presente es bueno. Si entendemos la evolución del conocimiento y la humanidad, gran parte del trabajo es salir del juzgar, sino aprender, como decía Alexander, todo el tiempo. El ejercicio de que la vida es un aprendizaje todo el tiempo, no termina con la secundaria o con la escolaridad, ¿no? Pero esto es un gran desafío. Podemos decir qué ideal, qué lindo, o realmente empezar a entender si lo que sentimos cuando nos conectamos, ¿no?, es algo que tiene que ver con esto. Porque la palabra amor ya nos complica. Ese algo, lo podemos llamar compasión, plenitud o como sea, pero es cómo yo puedo habitar esto, porque en realidad no es habitar esto, sino darme cuenta cuando estoy acá y saber volver acá, al ser. Esa es la práctica. Es una práctica viva, que no vamos a ningún lado, pero la consecuencia de practicarla, por eso se dice practicar, 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 y las cosas van a suceder.
Ya sabemos qué es lo que le está pidiendo hoy el mundo laboral a los chicos, que en realidad está muy emparentado con esto. Aprender el error, la inteligencia colaborativa, la resiliencia, gente que no queda arrastrado por las emociones, que son buenas personas, que a pesar, cada uno encarnando su potencial y no compitiendo, ¿no? Es esto que decía Alexander, nadie es más inteligente que todos juntos. Y hoy la inteligencia colaborativa es el eje de la enseñanza, lo tienen que aprender en el colegio, porque cuando lleguen a buscar un trabajo, algunos lo tienen. Se habla de que 40% de las personas tienen rasgos de atención plena, de conexión, pero las podemos aumentar y profesionalizar, ¿no? Y brevemente un poco, para no quedar enredado justamente en las palabras, este es el cuadro con el que poco terminamos el año pasado el primer evento de Vivir Agradecidos de Educando Nuestro Futuro. Que es como un resumen, porque acá está mucho de lo que decimos, la inteligencia emocional, la gestión de los medios, la educación blajada, que en realidad muchos son resúmenes también obtenidos de este libro, que lo recomiendo, está en castellano, es el que hablaba como ejercicio de empezar a, sí, la práctica, pero ¿cómo le pongo fierro a la práctica? ¿Cuál es el andamio? ¿No? Es un muy buen recurso y resume, ¿no? La autonomía, la autoeducación, empoderar a los alumnos, centrada en el alumno con proyectos, aprendizaje con experiencias, etcétera y etcétera, ¿no? Pero el gran desafío es que eso puede ser como esto, si esto no tiene energía y no tiene electricidad, es un fierro, no me sirve de nada. Lo que hace la diferencia es la energía que lo habita, la vida que lo habita. Y la vida que me habita puede ser para competir, comparar y luchar y defenderme, o ya puedo empezar a darme cuenta cuando estoy ahí, cuáles son las raíces que me llevan a ese lugar, o también decidir volver al presente. Son dos maneras de gestionar esos estados de incomodidad. Porque el cuerpo me dice cómo me estoy tratando. Si ustedes están incómodos o no se sienten bien, más allá de las rodillas, la edad o lo que sea, que ya es otra cosa, fíjense cómo se están tratando y cómo se tratan todo el día. 50.000 pensamientos por día. 80% de esos son que falta algo, que no son, que no van a ser. O sea que eso es un genérico humano en el momento evolutivo que estamos, más allá del temperamento y de la historia que tienen de cómo fueron criados. Por eso hoy las prácticas de autocompasión son eje. El amor empieza por uno mismo y la práctica empieza. Si yo no lo recibí o pienso que no lo recibí suficientemente intensamente desde mi infancia, puedo aprender a darme igual o mayor cantidad de amor. Y eso es revolucionario, porque tiene el mismo peso sobre las células, sobre nuestro cerebro y sobre mi ser. Porque es una absoluta convalidación de que yo estoy bien y siempre lo estuve. Y eso es una práctica. Si ustedes no se sienten cómodos ahora, que por ahí se están peleando con lo que digo o con el hambre que tienen, igual siguen sentados, porque si no, se levantarían y se irían a buscar esa necesidad. Entonces pueden sufrir los 10 minutos que faltan, o pueden elegir hacer 1 o 2 o 3 respiraciones y decir, yo estoy bien. Me pongo en modalidad escuchar sin juzgar. Y lo voy a practicar, porque yo estoy practicando acá. Todo el tiempo podemos estar practicando, a pesar, y esto no va, es como aprender a manejar. Cuando uno aprende a manejar, sí tiene que estar atento, por cambio, acelerador, freno, volante, pero si uno practica, después ya es automático. Y literalmente las prácticas metacognitivas son eso. Esa capacidad de estar con lo interno igual que estoy con lo afuera, pero estableciendo las variables. Cuando pasa esto, cuando siento esto, me pasa esto. Sentimiento, pensamiento, sentimiento, todo el tiempo se están dando manija. A veces no me siento bien en el cuerpo porque hice algo a la noche o algo y mi estado de ánimo durante el día puede ser negativo. Cuando empiezo a practicar ya lo empiezo a usar, no solo a sufrir. Y esa es una gran diferencia. Yo ya aprovecho mis estados, no los interfiero, no los toco, porque es la experiencia misma de estar viviendo, aprovechando la vida mientras está sucediendo. Y fundamental llevarle, ¿no?, esta práctica. ¿Y cuál sería el primer paso? Favorito, esto. Lo tengo plastificado en el consultorio porque todo el tiempo otra vez sopa. Y es tan simple como esto. Si yo me siento incómodo, estoy usando la mitad de mi equipamiento, como dice Mihaly, el padre de la psicología positiva. Porque yo tengo la capacidad de observarme. Cuando yo me observo, las cosas cambian, porque me vuelvo consciente. Uso la experiencia conscientemente de sentirme mientras estoy viviendo. Y si hago suficiente práctica y suficiente espacio, puedo empezar a crear y cultivar. Y ahí yo elijo qué cultivar. Compasión, autocompasión, apreciación. Y ese es el poder de la intención, como dice Tish en su libro. Tish habla de intención en el día o intención en segmentos. Por ahí una intención de un día es muy largo.
La intención puede ser de acá hasta que se levanten en la puerta. Voy a estar atento. Y nos damos cuenta cuando llegamos a escalón que nos volvimos a ir a cualquier lado. Y no está mal. Me puedo quedar culpándome porque me fui y no sé prestar atención y esto no es para mí. O volver. Volver y volver, ¿no? Y ya vamos terminando. Esto es un libro, 2 libros importantes, y especialmente el de Imordino Yang, y ahí la veo a Sonia sentada, que con gran esfuerzo lograron la traducción de este libro, que realmente es un libro muy interesante porque está escrito de una manera amable para los educadores y para todos, pero hablando también desde las ciencias, ¿no? Y ella ahí dice, ¿no? Los sistemas de mirar hacia afuera y hacia adentro son codependientes y se corregulan mutuamente. La calidad de uno predice el otro. Esto es como si le cambio las 3 ruedas a mi auto y dejo una vieja. La salud de todos va a depender del equilibrio de todo el sistema, ¿no? O sea que tener esa capacidad, esas nuevas facultades de leerme y de sentirme mientras estoy viviendo, es una nueva facultad. Es un nuevo nivel de conciencia que lo podemos desarrollar igual que aprendemos a leer y escribir, pero el primer paso es la determinación, el querer hacerlo, ¿no? Y este es el círculo de Kolb que les decía, no tenemos que hablar de nada que no sea psicológico, cognitivo, porque muchas cosas nuevas nos incomodan. Y está bien que sea así. El tema es ser consciente y usar yo puedo reaccionar a la incomodidad y decir esto no lo quiero, esto es nuevo, está de moda, o darme cuenta que eso es una reacción, que no es quien soy de verdad, entre comillas, y poder tener esa actitud de aprendiz, donde todo es nuevo. Después decido si lo quiero o no lo quiero, pero ya no es reactivo. Y es una práctica viva, ¿no? Y todos tenemos un perfil, hay gente que es más intuitiva, más experiencial, hay gente que es más conceptual, y no está bien, no está mal, digo, pero es este círculo que lo podemos traducir a una currícula que es la que usamos en los colegios, tanto con los niños de 4 años hasta los adultos, que puede estar dividido en 8 sesiones, o en menos sesiones, o en retiros de 6 días, o en retiro de 3 días, en donde primero es la práctica viva de observar. Una vez que uno desarrolla esa herramienta, ese sentido, ese ojo interno, el ojo del corazón, para ver lo físico, ya podemos empezar a meternos con las cosas que son un poco más de desafío, mis opiniones, mis tendencias, que detrás de estas está el origen de mucho de esto, de cómo me comunico, el estrés, mis tendencias. Así que yo voy desarrollando una capacidad interna para estar con mí mismo de manera no reactiva, reflexiva, con una visión profunda que permite, entre comillas, el insight. Porque el insight sucede cuando uno sostiene la práctica, uno empieza a comprender. Y cuando ya no me tengo miedo, cuando ya sé esta interioridad, yo ya puedo elegir, como dice Maturana, qué traigo o qué dejo estar. Porque no elegimos qué pensar y cómo sentirnos, pero sí cuánto dura. Y eso es la clave. Todo esto se llama metacognición. La práctica es la atención plena. La metacognición es la perspectiva. Bien entendida, la metacognición es la capacidad esa de tomar perspectivas de mis sentimientos, pensamientos, de lo que estoy pensando, ¿no? Este es el señor que en 1970, porque estas son prácticas milenarias, 5.000 años, dependiendo de la cultura que vayamos, pero lo enlató y generó una práctica que se pudo medir científicamente y lograr todo lo que se compartió hoy, ¿no? Y hasta esta postura hoy entendemos que no es porque sí, sino que tiene cuestiones que alinean o desalinean el simpático o fortalecen el parasimpático. Pero obviamente no es indispensable, pero sí nos genera también a veces y esta sería la definición del libro, ¿no? De prestar atención de manera deliberada al momento presente, que sería la primera parte, teniendo conciencia de los pensamientos y emociones que se suceden, ¿no? Esa es la segunda parte, ¿se acuerdan de la currícula? De A, B, C, D, F, y practicando observar de manera abierta, no reactiva, no juzgadora, con actitud amable y bondadosa. ¿No? Esta es la tercera. ¿Y cómo hacemos para llevar? Literalmente con una currícula, entendiendo y haciendo la práctica personal, ¿no? Esto sería un ejemplo de los temas que tenemos que saber o juntarnos en el libro de Alexander o los libros de texto, armar grupos de estudio, hacer las prácticas del módulo de 8 semanas, pero es prestar atención. Es el eje, es el comienzo, que despierta esta bondad interna o empezar a recorrerla. Hoy a la tarde, en parte del taller, vamos a ir recorriendo esto. Y la aplicación de esto a través de facilitadores para chicos con necesidades especiales, a través de un modelo que se llama PREMA, que es procesamiento, regulación emocional, entorno, metodología y actitud centrada en esto para trabajar ese ser-hacer con los niños con necesidades especiales.
el eje de la práctica es la atención, que despierta todo el resto, ¿no? Y esta yo creo que es la última, es bibliografía para recomendar, que está en las filminas en los recursos, pero básicamente en todo este camino, cada uno de estos libros casi como cuenta un cuento en relación a todo lo que fuimos aprendiendo. Acá está el libro de Tish, principalmente. Después muchos libros. Marina está por acá, ¿no? Marina, ahí está Marina. Así que seguramente faltan un montón de libros. El nuestro es el de Tranquilos y Atentos. Fundamental el libro de Greenspan de trabajar con niños especiales, que es el que nos motiva a nosotros, ¿no? Yo creo que ya animarse a hacer el cambio que queremos ver en el mundo, ¿no? Esta es una revolución de abajo hacia arriba. Como decían ayer en Córdoba, sí, tenemos que convencer a los políticos, pero hasta que los políticos se convenzan o logremos, todos los días, cada segundo del día, podemos elegir estar atento a qué estamos practicando, porque simplemente es eso, correrse del lugar donde las cosas están bien o mal, pero todo es experiencia. Y cuando yo decido, ahí ya empiezo a poder encarnar esa coherencia de sentimiento, pensamiento, palabra y acción, que es la que mejor me hace a mí y por rebalsamiento le va a llegar a los niños, porque no hay nada que le guste más a un chico que una persona que sea coherente y que encima esté viva, alegre, conectada, curiosa, comunicando y contagiando asombro. A ver si... Bien, ahí está. Gracias.